Pasamos a la siguiente intervención, la conferencia La entrada disruptiva de la inteligencia artificial en el mundo de la educación y la empresa, a cargo del señor León Trachtenberg, ingeniero mecánico egresado de la UNI con estudios de posgrado en Administración de la Educación en la Universidad de Lima, un MBA en la Universidad del Pacífico y una maestría en Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha sido distinguido con 5 doctorados honoris causa y recibió las palmas magisteriales en grado de Amauta. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación entre el 2002 y 2020, con más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo. Ha dirigido instituciones como el Colegio León Pinelo y la Escuela de Directores EDICH. Es cofundador y líder pedagógico del Colegio Aleph, además de colaborador del directorio de Nova Schools. Autor de 16 libros y numerosos artículos, ha sido un activo promotor de la reflexión educativa a nivel nacional. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Una pequeña corrección, no soy ingeniero, no me presento como ingeniero. Estudié ingeniería, sí, pero no me gusta presentarme como ingeniero porque no es lo que hago. Así que solamente para fines de precisión, ¿no? Miren, yo me preguntaba, ¿qué hago yo hablándole a los empresarios sobre inteligencia artificial en empresa cuando ni soy en los hechos un empresario ni tampoco un experto en inteligencia artificial? Entonces, ¿qué hago? Y pensé que si abordo el impacto que tiene la inteligencia artificial en la manera como pensamos y actuamos, puedo quizás contribuir en algo a la reflexión continua que hay que hacer respecto a la inteligencia artificial, que está en pañales, ¿no es cierto? Es decir, recién estamos en los primeros peldaños de lo que va a significar la transformación del mundo producto de la inteligencia artificial. Y quizás un ejercicio útil podría ser este de acá de imaginar la mente humana antes del GPS y después del GPS, en particular el Waze. Imagínense ustedes que un buen día colapsa el Waze o colapsa el GPS y ustedes tienen que volver a encontrar una dirección en un lugar, digamos, desconocido, apelando a sus capacidades. Y resulta que la mayoría o no llegaría, se perdería, o escogería rutas rarísimas, etcétera. ¿Por qué? Porque le han trasladado la capacidad de pensar al Waze y han desistido de seguir cultivando sus propias capacidades para ubicar un lugar, para encontrar la ruta mejor, para tomar en cuenta aspectos críticos del viaje, para calcular zonas que son riesgosas, peligrosas, que Waze no detecta y demás. Y ahora, imagínense ustedes también qué significa hacer un informe, un análisis antes y después de la inteligencia artificial, en especial el ChatGPT. Nuevamente, cuando antes uno tenía que hacer un informe, pues uno tenía que pensar el objetivo, buscar fuentes, ordenar ideas, redactarlas, revisarlas, etc. Ahora le piden al ChatGPT que lo haga y se lo entregan unos segundos y se acabó. Nuevamente, lo que uno hace es convertirse en dependiente del resultado y no del proceso. Y la particularidad del aprendizaje está en el proceso, no en el resultado. Uno aprende haciendo y no copiando o tomándole foto al resultado final. Y lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial es que paulatinamente nos está haciendo pensar
en que lo que importa es la respuesta que nos da el programa o la inteligencia artificial, más que el proceso creativo que involucra resolver un problema. Nos está afectando en el pensamiento crítico, nos está afectando en el sentido de búsqueda de soluciones innovadoras, alternativas, porque siempre estamos apegados a las soluciones que ofrece el ChatGPT, que por lo demás se basan en los patrones de soluciones anteriores preexistentes. Entonces, ¿dónde está la innovación? No hay. Y entonces, es bien importante entender esto, ¿no? De ser productores, ¿no es cierto?, a ser seleccionadores de respuestas, no como en las pruebas que a ustedes les dan para marcar la respuesta correcta de un examen, que no implica producción alguna, simplemente identificar cuál de las respuestas posibles les parece más viable, ¿no es cierto? De comprender un fenómeno a confiar, bueno, si lo dice ChatGPT debe estar bien, pues, ¿no es cierto? Entonces renunciamos a nuestra propia capacidad crítica, ¿no es cierto? Y de esforzarnos a delegar. Que otro investigue, este otro se llama ChatGPT, ¿no? Cualquier otro aparato de inteligencia artificial. Y esto es bien importante para educación, para empresa, para la vida cotidiana, para lo que quieran hacer, para inversiones, para economía, para todo. Esta confianza en que la inteligencia artificial es la propietaria de la versión correcta de las cosas, que es una falsificación de la realidad, porque es la versión que el ChatGPT les da a partir de los insumos que tiene, que han sido creados por seres humanos, que tienen estereotipos, que tienen formas de entender el mundo, que tienen maneras de meter valores y demás. Y entonces las empresas que usen bien, que triunfen con la inteligencia artificial, no serán las que compren las mejores soluciones que la propaganda les diga, sino aquellas que permiten que su gente se forme para pensar de manera crítica, creativa y ética. Y creo que esto es algo que también corresponde a educación en general. Y además que la inteligencia artificial responde lo que se le pregunta. Pero si no sabes qué preguntar, no te sirve de nada, ¿no es cierto? Esa es una de las competencias educativas más que tecnológicas. Saber preguntar. La escuela tradicional, la universidad tradicional, lo que hacen es enseñarte a contestar preguntas. Las preguntas las hace el profesor, el catedrático, el examen, y ustedes tienen que contestar la pregunta que otro ha hecho. Pero mucho más dominio de un tema lo evidencia quien sabe preguntar que quien sabe contestar. Porque el que sabe preguntar es aquel que entendió lo que se le está diciendo, encuentra fisuras, encuentra nichos de inquietud, encuentra cosas que no se comprenden, confronta y entonces pregunta. Esa pregunta vale 100 veces más que la respuesta. Y saber preguntar es una de esas fórmulas ganadoras también para usar la inteligencia artificial. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le repregunto? ¿Qué datos le pido? ¿Qué información le pido? ¿Qué instrucciones le doy para que compare, para que resuma, para que busque fuentes, para que plantee alternativas, para que confronte la propia alternativa que el ChatGPT les ha dado, etcétera, etcétera? Es decir, toda esa parte que ayuda a que uno sea el constructor del conocimiento. Al final puede salir la versión del ChatGPT, pero el proceso de preguntarle, confrontar, cuestionar, argumentar, comparar, discutir, buscar datos, eso es lo que hace que la persona sea la constructora del conocimiento, aunque lo hayan hecho utilizando esta máquina de escribir que se llama ChatGPT. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado desde que apareció la inteligencia artificial? Siempre que aparece algo nuevo asusta. Y siempre cuando uno no tiene información suficiente se aferra a mitos, ¿no es cierto? Es como el caso de dos padres de familia que se van a divorciar, pero no le dicen nada a sus hijos. Pero los hijos se dan cuenta que algo anda mal.
Y como no les dicen nada, ellos inventan sus teorías. Ah, seguramente mi mamá le sacó la vuelta a mi papá, o seguramente mi papá tiene otra persona, o seguramente somos una carga para nuestros padres y están hartos de nosotros. Los chicos inventan sus teorías cuando no se le explicita. Lo mismo ocurre acá. Cuando uno no tiene la información sólida suficiente, se pone nervioso y empieza a creer en mitos, empieza a creer en todo tipo de versiones que les traen los medios, que les traen algunos especialistas que aparecen en el tema, que generalmente son promovidos por empresas interesadas en vender sus productos. ¿Y dónde está el pensamiento crítico de cada uno? Fíjense el valor que tiene el pensamiento crítico, el pensamiento original, la confrontación, la no satisfacción con las respuestas que me da el software o el programa o la inteligencia artificial. Es un valor enorme. Y cuando uno contrata a un trabajador, esa es la clave para tener una buena contratación. No el título, no el diploma, ni siquiera la experiencia previa. Cómo esta persona aborda los problemas. Esa es la clave fundamental. Las empresas al principio pues tienen miedo al reemplazo, tienen miedo de quedarse atrás, se ponen nerviosas y entonces tienen miedo que algún algoritmo va a reemplazar a sus equipos, si le meten información a esta inteligencia artificial, por ahí se queda la información y la comparten con otros, tiene sesgos, etcétera, no saben bien qué hacer. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a contratar especialistas, consultores, expertos y todo lo demás para que vean cómo meten ese asunto a la empresa lo antes posible. Confían ciegamente, muchas veces tontamente además, o viene la parálisis. No hagan nada. No sabemos cómo es esta vaina, así que no hagan nada. Todas son respuestas impulsivas, hepáticas, del miedo, del terror, del pánico, de quedarse atrás porque no tienen la inteligencia artificial que otros ya tienen, y entonces toman decisiones torpes. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos dentro de un ratito de cómo empresas por apurarse han metido la pata hasta el fondo. La otra es la ansiedad de parte de los empleados. Y la inteligencia artificial me va a desplazar, me va a quitar mi empleo, me voy a volver obsoleto, se pone uno ansioso, uno siente que a cualquier momento lo despiden, lo botan, eso afecta obviamente el clima laboral, las relaciones entre trabajadores y empleadores, y viene la polarización habitual entre aquellos que dicen esto no va a funcionar, esta es otra de esas historias que traen los medios, ¿no es cierto? O aquel que dice, bueno, esto se viene en serio, así que tengo que aprender a usarlo, tengo que ver cómo hago para aprender, para entender, para interesarme, para adaptarme, etcétera, que es la actitud proactiva que uno espera de cualquiera que enfrenta una cosa nueva y o se paraliza por miedo o lo aborda y dice, bueno, tengo que estudiarlo, tengo que saber qué es esto, me voy a meter a cursos, voy a estudiar, qué sé yo, tengo que entender esto. Después viene el tema de los estudiantes, ¿no es cierto? Los estudiantes que también tienen este nerviosismo de decir, y los profesores, ¿no es cierto? Entra el ChatGPT y ahora para qué los exámenes, las tareas, los trabajos, los ensayos, todo lo que un profesor le pedía antes a un estudiante, ahora lo hace el ChatGPT, todo. Y entonces, ¿cuál va a ser el rol del profesor? ¿Cómo va a ser sus clases? Entonces viene también esa desesperación inicial, ¿no es cierto? O esta idea de que, bueno, ahora que hay ChatGPT, ya ¿para qué pues estudiar si todo ya viene hecho, ya todo tiene solución, ¿no es cierto? Las primeras universidades que reaccionaron, inclusive muy prestigiadas en Estados Unidos, se pusieron a decir que hay que prohibir el ChatGPT, hay que prohibir su uso, en fin, como negar la aparición de tecnología, es como decir, prohibido el uso de Internet, o sea, es una cosa así de absurda, pero es una reacción inicial que refleja miedo,
que produce la introducción de una nueva tecnología. Inclusive se generaron estos software que escanean el trabajo y detectan, ¿no es cierto?, que ha sido copiado, ha sido hecho con ChatGPT. De hecho, varios de nuestros ilustres congresistas y demás, cuando se escanea su tesis, en fin, se detecta qué cosa está plagiada, qué no está plagiada, etc. Es decir, empiezan a utilizar herramientas para evitar el uso o prevenir el uso o castigar el uso, cuando en realidad lo que hay que hacer es rediseñar la manera de trabajar en el aula usando el ChatGPT, incorporándolo, haciéndolo parte, así como uno tiene una calculadora, uno tiene una laptop, y lo usa, una cámara fotográfica, bueno, va a tener un ChatGPT, pero es un acompañante que facilita algunas cosas, pero que hay que incorporarlo más que simplemente rebotarlo o rechazarlo, ¿no es cierto? Y como digo, la docencia se siente amenazada, tienen miedo de perder el empleo porque les han dicho que los robots van a reemplazar a los profesores, no saben cómo enseñar, ¿no es cierto? Porque todo lo que hacían antes, ahora, ¿cómo saben si un alumno contestó bien una tarea, un examen, un ensayo, y si lo ha hecho el ChatGPT o lo han hecho ellos? Entonces, ¿cómo evalúo eso? Lo mismo en los exámenes tradicionales, que el ChatGPT lo contesta mejor. Si el ChatGPT lo contesta mejor que el alumno, ¿para qué necesito pedirle al alumno que haga lo que la computadora hace mejor? Entonces tengo que pensar en algo que la computadora no hace. Y es esa parte más, que rescata más el pensamiento crítico, creativo del estudiante, que es distinto para cada uno y que no puede ser representado estandarizadamente por una respuesta que les dé el ChatGPT, ¿no es cierto? Y algunos se ponen muy defensivos, tienen mucho miedo, entonces tratan de rechazarlo, tratan de que no entre al aula, etc. Y otros reformulan su manera de enseñar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay que resolver el problema de tránsito de Trujillo. Y le pongo al ChatGPT la pregunta, ¿cómo resolverías el problema del tránsito? ChatGPT les contesta una respuesta estándar, en fin, no sé, pues reducir el número de autos que hay en las calles, mejorar el sistema de semáforos, agregar pistas, veredas, Dios sabe qué. La respuesta estándar, ¿no es cierto? Hagan autopistas aéreas. Pero esa es la respuesta del ChatGPT. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Cómo alimentan esa respuesta inicial para irla puliendo, para ir perfeccionando, para agregarle variables, para poder decirle, por ejemplo, la gente necesita que haya una estación de ómnibus cada 2 cuadras? ¿Cómo hago que eso ocurra? Hay horas pico a tal y tal hora, ¿cómo hago para que en las horas pico no haya tanto tránsito? Tienen que ir alimentando para que el ChatGPT les dé respuestas, pero a lo que ustedes le preguntan. ¿Cómo se compara la situación de Lima con la situación de Bogotá? ¿Cómo resolvió Bogotá o no resolvió, empeoró Bogotá sus soluciones por no tomar en cuenta X y Z? Ustedes le van preguntando, le van alimentando, lo van nutriendo, y entonces la respuesta que le va el ChatGPT es de ustedes, no del ChatGPT. El ChatGPT ya se convierte en una máquina de escribir. Pero los que han creado la solución que ustedes están presentando son ustedes. Porque saben preguntar. Saben establecer consignas para que el ChatGPT les vaya diciendo lo que ustedes le están pidiendo. Esa es la parte creativa, esa es la parte crítica, esa es la parte que tienen que evaluar los profesores, los catedráticos, cuando quieren saber si sus alumnos están aprendiendo o no. Y no simplemente decir, todo aquel que usó ChatGPT, anulado. ¿Qué respuesta es esa? Vámonos de los mitos a la realidad emergente, ¿ok? Este es una especie de resumen de lo que ya dije, ¿no es cierto? Las empresas que han optado por decir, bueno, si no implementamos vamos a aparecer, pueden darse cuenta de que el apuro es más costoso que la paciencia.
y chequear bien, ¿no es cierto? En cuanto a los empleados, adaptarse funciona mejor que asustarse. En cuanto a los estudios, el pensamiento crítico vale más, sobre todo ahora, que es importante que generen sus propias propuestas. Y en cuanto a la docencia, el docente, claro, va a cambiar su rol, pero ahora el docente va a ser como un faro, como un guía, como un orientador, como un estimulador, un motivador, un provocador, más que un propietario de un conocimiento que tiene que transmitírselo a los alumnos. Ese rol va a cambiar. Veamos qué ha pasado con las empresas. Hay algunas evidencias que yo he recogido de las distintas fuentes que son interesantes. Miren, en el caso de Walmart, el apuro por no quedarse atrás llevó a que usen la inteligencia artificial para trabajar su inventario. ¿Está bien? Evitar reposiciones, evitar retrasos claves, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Les resultó un desastre, porque no pudieron incorporar todas las variables relevantes y crearon textos inexactos, promociones equivocadas, textos repetidos, además en productos distintos. Toda la experiencia del cliente se afectó como consecuencia del mal uso de la inteligencia artificial. Y tuvieron que reenfocar sus proyectos con mejores datos, más intervención humana, más supervisión ética. Mientras tanto, quedaron muy mal con los clientes que querían, digamos, hacer compras utilizando las rutas que les daba la inteligencia artificial. Otro ejemplo, aquí tienen ustedes el Apple Card 2019, que resulta que era una opción de crédito que ofrecía Goldman y Sachs para evaluar riesgos de las personas que piden un crédito. Y encontraron una cosa bien interesante, ¿no es cierto? Que cuando en una pareja que tenían patrimonio común, el que pedía el crédito era el varón, otorgaban el crédito con mucho más límite, mucho más alto que cuando lo pedía era la mujer. La misma pareja, el mismo patrimonio. Pero el hombre aparecía como con más derechos que la mujer. E inclusive uno de los fundadores de Apple, Steve Wozniak, le pasó a él, que a su esposa no le daban el crédito que le daban a él. Y entonces es un daño, pues, reputacional, cuando uno no tiene cuidado con la forma como usa automáticamente la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante esa auditoría humana, ¿no? Siempre es importante esa intervención de las personas con criterio crítico para decir, oye, algo anda mal acá, o hagamos un piloto pequeñito para ver cómo funciona. O sea, este escepticismo constructivo, ¿no es cierto? Y esta especie de intuición calificada que tienen los especialistas que dicen, algo me huele mal acá, algo no me cuadra. Esa intuición calificada tiene un valor enorme, más allá que cualquier título universitario, más allá que cualquier fórmula que venga. La intuición, y la intuición es producto de alguien que ha ido acumulando sensibilidades para ver cosas que no le cuadran a uno como consecuencia de sus experiencias, ensayos, errores, la lectura de casos alternativos, pero sobre todo un espíritu confrontacional, que es exactamente lo que las escuelas y universidades no favorecen. Las escuelas, los colegios, las universidades se sienten más cómodos cuando el alumno acepta, digamos, pasivamente lo que el profesor dice. Cuando el profesor debería ser el principal factor de confrontación. Yo puedo dar una conferencia y decirle, mire, la tarea de ustedes es contradecir todo lo que yo he dicho. Esa es su tarea. Encuentren argumentos para oponerse a lo que yo he dicho. Es decir, enseñarles a confrontar, enseñarles a
mover un poco sus neuronas, ¿no es cierto? En lugar de ser simplemente como el profesor ha dicho tal cosa o el conferencista ha dicho tal cosa, entonces así tiene que ser. De ninguna manera. Y ese es el tipo de cosas que forman pensamiento crítico y sobre todo poner a los alumnos en situaciones en el que uno piensa distinto que 20 que están a su alrededor. ¿Se atreve a hablar? ¿Se atreve a decir lo que piensa? ¿Se atreve a confrontarse con los compañeros que piensan distinto? ¿Qué hace? O mejor se calla, se la guarda, para no vaya a quedar mal, no vaya a hacer que se incomoden. Mejor me sumo a la mayoría. Bueno, esa es una persona que ya perdió el tren, o sea, es una persona que no va a tener la posibilidad de confrontar nada. Más bien lo que va a hacer es alinearse con los demás, eso es todo. ¿Para qué necesito eso? Si un asesor, un consultor, piensa igual que el propietario de la empresa que lo contrata, uno de los dos está de más. ¿No es cierto? ¿Yo para qué voy a contratar a alguien que diga lo mismo que digo yo? Yo necesito contratar a alguien que me diga, oye, que eso que estás haciendo no va a funcionar. ¿Dónde se cultiva ese pensamiento confrontacional, pensamiento crítico? ¿Cuál es el principio de la innovación? El principio de la innovación es pensar distinto. Es decir, esto que existe yo lo puedo hacer mejor o diferente o más rápido o de otra manera o encontrar una cosa, un aparato distinto que haga lo mismo pero de una manera más rápida. La innovación viene de no aceptar lo existente. ¿Dónde se construye el espíritu innovador? Entonces, cuando lo único que hacemos es copiar o tomar lo que ya hay y reproducirlo y repetirlo. Esta empresa Silo, por ejemplo, utilizó inteligencia artificial para identificar propiedades en Estados Unidos que podía comprar a un precio bajo y después venderlas a un precio más alto y ganar la diferencia. Bueno, esta empresa perdió 800 millones de dólares y quebró, porque compró una cantidad de propiedades basándose en los algoritmos de inteligencia artificial que había utilizado y a la hora de venderlos nadie daba el precio que el algoritmo le había anticipado. Es como comprar acciones a bajo precio pensando que van a subir y al final resulta que bajan más todavía. Porque dependían del programa, del algoritmo que se había gestado con inteligencia artificial. Cualquiera diría, oye, qué estúpidos, ¿no es cierto? Pero es que eso es lo que hay que hacer, pues. Cuando nos dicen algo es 100% seguro, cierto, hay que empezar a dudar. Especialmente si lo dice alguien con autoridad. Porque generalmente uno se intimida más con alguien que tiene una jerarquía, digamos, intelectual, profesional, académica, y uno cree que lo que está diciendo es lo último que existe en el mundo. No hay ningún conocimiento científico que no se ha ido renovando a lo largo del tiempo. No hay. Este otro caso también le costó 400 millones de dólares en 45 minutos, un algoritmo de una empresa que compraba acciones y que ejecutaba órdenes de compra utilizando inteligencia artificial, compra y venta en la bolsa, perdió 440 millones de dólares en 45 minutos. Todos esos casos los pueden investigar si quieren, o sea, estos son ejemplos de un uso torpe, una creencia, fe en que la inteligencia artificial resuelve todo, basta encontrar el botón que hay que apretar para que ya funcione. Nada va a reemplazar la mente humana, son apoyos, son instrumentos que facilitan la vida de a quien que sabe usarlos, más que una solución mágica que para cualquier problema. En los casos policiales también se encontró, usaron inteligencia artificial para predecir dónde va a haber más delitos y poner más policías. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que detenían en varios detenían a todos los afrodescendientes o los negros norteamericanos, porque había una especie de loop
obviamente los barrios más pobres, con la gente menos, que tiene menos trabajo, la gente que tiene más antecedentes penales en la familia, qué sé yo, se convierte en el lugar donde pueden ocurrir más delitos, meten más policías. Claro, los lugares donde hay gente de clase media o blancos o demás, como no se vigilan, no se registran los crímenes. Es decir, todo un uso equivocado pensando en que la inteligencia artificial resuelve los problemas. Hay este programa COMPAS en Estados Unidos que se usa para predecir el riesgo de darle libertad condicional a alguien para evitar que vuelva a cometer un crimen, ¿no? Y resulta que etiquetaban a las personas negras sistemáticamente como más riesgo que las personas blancas. O sea, venden estereotipos, venden prejuicios también. Porque se nutren de información que viene de las fuentes en las cuales hay más discriminación contra los negros que contra los blancos. Entonces, lógicamente, si esas son las fuentes, el algoritmo va a responder a eso. Las primeras reacciones y lecciones aprendidas en el mundo del empleo. Miren, en el caso de BuzzFeed, despidos masivos fue la primera reacción, vamos a votar gente. En el caso de IBM hicieron una serie de recolocaciones de gente para poder aprovechar la inteligencia artificial. En el caso de los freelance de diseño gráfico, 70% perdió su empleo frente a los freelance que venían de India utilizando los programas como Midjourney o DALL-E que se utilizan hasta ahora. Traductores literarios que han perdido su trabajo porque se confía en que el ChatGPT traduce mejor y todo lo demás. A diferencia de esta otra empresa Accenture, que más bien anunció que va a entrenar y formar a sus trabajadores para que le saquen provecho a la inteligencia artificial, y ahí no hubo ningún problema de despidos y simplemente lo que hubo era un upgrade, un upskilling de sus trabajadores. Se volvieron mejores trabajadores, no había que despedir a nadie. ¿Cuáles son las lecciones de un primer decantamiento entre mitos, aciertos, errores, realidades en el mundo de la empresa, ¿no es cierto? Yo lo que quiero usar son algunas metáforas visuales porque a veces son más útiles, ¿no? Por ejemplo, implementar inteligencia artificial sin estrategia es como poner un Ferrari en una carreta. Es decir, no va a funcionar el motor porque no están adecuando la máquina con digamos, la capacidad del motor con la capacidad del vehículo. Reemplazar personas sin rediseñar procesos es como cambiar el piloto sin cambiar el mapa. Es el mismo mapa, entonces ponga el piloto que quiera, va a ser el mismo mapa. Comete los mismos errores, las mismas ineficiencias, ¿cierto? Comprar soluciones de inteligencia artificial sin adaptarlas a su realidad específica, ¿no? Es como vestir un traje a la medida suya y ponerle en otro cuerpo. Usar inteligencia artificial sin entenderla, ¿no es cierto? Es como adoptar un copiloto que habla en otro idioma. ¿Está bien? Ustedes se contratan un copiloto, ustedes hablan castellano, el copiloto habla chino y vayan a entenderse. No preparar el equipo es como poner un dron en manos de quien solo ha usado cometas. ¿Qué iba a hacer con el dron? ¿No es cierto? Tratar la inteligencia artificial como una moda, no es como pintar la fachada sin cambiar la estructura y pensar que la casa va a durar más, solamente porque la han pintado un mes. Incorporar la inteligencia artificial para potenciar el equipo es como agregarle turbinas a un avión y no quitar los pilotos, ¿no? En este caso, como una solución correcta, o sea, agregan potencia, pero no es que cambian al piloto y con ese creen que resolvieron el problema, ¿no? Usar inteligencia artificial para liberar tiempo, tener un asistente invisible que se ocupa de lo rutinario, ese es un buen uso, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que la inteligencia artificial puede hacer mecánicamente, técnicamente, que lo haga. Pero no reemplazo a la persona que lo administra. Es un asistente, es como tener secretarias y tener gente, un equipo de consultores,
pero al servicio de la persona que lo va a utilizar. Usar inteligencia artificial con estrategia clara es como orquestar una sinfonía con instrumentos nuevos, o sea, simplemente renuevan los equipos, pero mantienen la sinfonía, mantienen la partitura, pero lo van haciendo con equipos nuevos, más finos, más lujosos, más adelantados, con mejores posibilidades, pero sin romper el concepto para el cual están utilizando estos nuevos instrumentos, ¿no es cierto? Medir el impacto y ajustar, ¿no? Es como cultivar con sensores y feedback constante aquello que ustedes están investigando. Enseñar al equipo a usar inteligencia artificial es como darle gafas de visión nocturna al personal, es decir, para que vean más, para que vean mejor. Pero es la persona la que está viendo, la que está mirando. Le estoy dando una herramienta para que vea más y mejor, pero no para que esa persona sea reemplazada. Algunas recomendaciones, ¿no?, para la empresa y la educación. Para los empresarios, tengan cuidado con no imitar ciegamente lo que hacen en Silicon Valley. Lo que equivale a decir la tecnología de punta, tratar de creer que eso simplemente lo compran y ya está. Cada país tiene sus realidades, sus contextos, sus particularidades, sus posibilidades, y eso tiene que adecuarse a cada cual, a cada empresa inclusive, ¿no es cierto? Acá tienen el ejemplo de Silo que ya mencioné. Fomentar el talento en casa, donde más van a ganar es cuando ustedes entrenen a su gente, no despedir a su gente, entrenar a la gente, que saque provecho, que todo lo que esta gente ya construyó para armar un equipo se mantenga pero se potencie. Eso funciona mucho mejor que simplemente botarlos y contratar a otros. Evitar, como dije, decisiones basadas en mitos. Ya les mostré el ejemplo. Detectar oportunidades donde hay ventajas comparativas. ¿Dónde puedo yo, en el Perú, usar inteligencia artificial para competir globalmente? Y hay algunos casos en agroindustria, en minería, en salud, en turismo, donde esto está funcionando, ¿no es cierto? Yo estuve viendo varias startups en agronomía, en agrotecnología, que usan drones, por ejemplo, para ver los cultivos, que usan inteligencia artificial para poder calcular los fertilizantes, los tiempos para ciertos procesos de la empresa, para mejorar cosechas, para predecir plagas, para trabajar mejor con las condiciones climáticas. En todo eso puede ayudar mucho la inteligencia artificial, obviamente. Acá tienen ejemplos de lo que encontré, que ahorita está en curso en el Perú. Acuafondo, Infoagro, todo eso que monitorea los cultivos. Ahí se puede utilizar inteligencia artificial tranquilamente, ¿no? Y lo ideal es que se generen redes entre universidades, startups y escuelas técnicas, porque hay una dimensión académica en el aprendizaje de las inteligencias artificiales, hay una dimensión técnica en la aplicación, en la creación de nuevas opciones, y hay obviamente el interés empresarial de generar estas startups que le pueden generar mucha riqueza y mucha utilidad para su propia subsistencia como negocio, como empresa, ¿no es cierto? Hay ejemplos también en empresas como Belco, Palicorp, entre otros, y UTEC también, que son este tipo de aceleradores de startups que utilizan ahora inteligencia artificial y que articulan empresas con instituciones formativas, ¿no es cierto? La integridad ética es fundamental también, ¿no?, a la hora de usar datos personales, a la hora de evitar prejuicios, estereotipos y sesgos discriminatorios, ¿no es cierto? Ahora, algunas reflexiones ya finales sobre el tema. Antes las empresas competían por precio, producto y marketing, ahora compiten por
la velocidad de la decisión. En otras palabras, una vez que aparece una tecnología, están los adaptadores iniciales, están los adaptadores subsiguientes y están los últimos en subirse al tren. Si una empresa es una empresa de vanguardia, puede hacer digamos, tomar el riesgo de ser un tomador inicial de la inteligencia artificial, pero en un esquema controlado, ¿no? Pruebas, pilotos y demás. Si no, uno espera un poquitito que se asiente la innovación y después la empieza a utilizar, ¿no? Lo que no automatices tú lo va a automatizar otros, ¿no es cierto? Entonces, lo va a vender más barato. Entonces tienes que saber en qué momento tú vas a incorporar la inteligencia artificial al servicio de la eficiencia de tus productos, porque si te quedas dormido, obviamente otro te va a ganar, ¿no es cierto? Ahora, no hay una contradicción con lo que dije antes de que no se apuren. El tema es analicen bien, que no es lo mismo. Porque uno puede analizar bien y realmente llegar a la convicción de que aquí tengo varias cosas que rápidamente se pueden hacer y tomar decisiones rápidas. Pero sobre la base de que hay un análisis sesudo y no simplemente el miedo y la necesidad ya de hacer algo al respecto, no vaya a ser que me quedo atrás. Como decía, la inteligencia artificial no es una tecnología, es una manera de pensar. En el sentido de que sacarle provecho supone una manera de entenderla y pensar, más que simplemente aplicar un software, un programa o una fórmula que alguien me la trae llave en mano, ¿no es cierto? Finalmente los datos ya hablan. Una de las ventajas de la inteligencia artificial es que cuando yo le pido datos, me da datos que yo muchas veces no veo. No veo porque no son evidentes o porque la realidad a veces contradice lo que dice la información estadística. Entonces aprovechemos todo lo que podamos para conseguir los datos más actualizados y más contundentes de aquello que estamos investigando, aquello que estamos buscando, ¿no es cierto? Y finalmente, algunas recomendaciones al contratar gente, las empresas, sobre todo en este caso, ¿no es cierto? Primero, cuidado con pensar que porque tiene un título, un diploma, ya está. Hay demasiada gente que tiene títulos grandiosos y sin embargo, una vez que uno los pone tras resolver problemas inéditos, están en nada. ¿No? Tengan cuidado, enfóquense más en ver sus portafolios, qué han hecho antes, cómo les ha ido, qué han innovado, qué han creado. Eso vale mucho más hoy en día que simplemente ver, a ver, ¿dónde te graduaste? ¿Qué título tienes? Eso es bien importante para el área de recursos humanos, porque la mayoría de las áreas de recursos humanos empiezan filtrando currículos, ¿no es cierto? Y puede ser bien engañoso. Hay que ser bien mosca para darse cuenta que eso no por sí solo puede estar descalificando gente bien talentosa. A propósito de eso, muchas veces cuando me invitan comisiones de admisión de algunas universidades para preguntarme por los exámenes de ingreso, ¿no? Para ver cómo están, qué sé yo. Yo les digo, mira, ¿sabes cuál es la mejor evaluación de tu examen de ingreso? ¿Quiénes son los alumnos talentosos que no entran? Y que tu filtro no sirve para detectar talentos. ¿Quiénes son los que no entran? Y todos los colegios saben quiénes son los alumnos brillantes, sobresalientes, etcétera. Basta hacer una previa consulta y vamos a ver, ¿entraron o no entraron? Si no entraron, ¿qué pasó? No me sirve el filtro. Estoy desperdiciando talento. ¿Por qué? Porque estoy tomando el examen de siempre, o las preguntas de siempre, o el currículo de siempre, pero eso no detecta talento. Reconocer las trayectorias alternativas. Hay mucha gente, como decía yo, con experiencias muy valiosas, pero que son autodidactas, por ejemplo, que no han estudiado ni siquiera en la universidad, pero tienen una habilidad enorme en aquello que yo estoy buscando, que me interesa, ¿no es cierto?
una priorización por las habilidades blandas, ¿no? Que es uno de los grandes cambios del siglo XXI respecto al siglo pasado, que confiaba en las habilidades duras, es decir, conocer las materias que han utilizado para formarse en las universidades, cuando en realidad lo que importa es cómo esta persona se desempeña en sus interacciones sociales, en su confrontación con la autoridad, en su capacidad de crear, en la manera de hacer presentaciones, en su carácter persuasivo, en su capacidad de abrir puertas. Eso interesa más que simplemente qué cursos llevó en la universidad. El mundo es interdisciplinario, los problemas son interdisciplinarios, ¿no? Y mientras más tengan ustedes experiencia interdisciplinaria, mejor. Vamos a suponer que ustedes, no sé, estudian pues medicina. Y yo les pregunto, el cáncer, por ejemplo, Hunter, ¿qué cáncer qué es? ¿Es física? ¿Es química? ¿Es biología? ¿Es nutrición? ¿Es medio ambiente? ¿Es psicología? ¿Es moral? ¿Es religión? ¿Es salud pública? ¿Qué cosa es? Entonces, claro, si yo lo estudio como biología, voy a estudiar pues la célula, cómo se deteriora, qué sé yo, fuera de contexto, sin ninguna posibilidad de entender todas las implicancias que esto tiene personales, sociales, psicológicas, económicas, en la familia, etcétera, medicamentos, nutrición. Entonces, no hay problema real que sea unidisciplinario. No existe. Agarren el problema que quieran. El problema de corrupción, el problema de seguridad ciudadana, el problema de pobreza, el problema del transporte, el problema de la contaminación ambiental. ¿Me pueden decir si esos son problemas de una sola disciplina? Y entonces, mientras más puedan comunicar tecnología, capacidad de comunicación, crear, diseñar cosas, saber analizar, mientras más abierta sea su formación en distintas disciplinas, tanto mejor. Evaluar con casos reales o desafíos prácticos más que en entrevistas. Cuando uno quiere saber si quiere contratar o no a alguien, es bien interesante ponerlo a resolver pues un caso, a ver cómo lo resuelve. En lugar de estar entrevistando, ustedes saben, todos esos trucos, prepárate para una buena entrevista con la empresa, posiciónate a ti, habla así, presta atención de esta manera, tienes que ser empático, tienes que ser no sé qué, y entonces te van a contratar. No, denle un caso y que lo resuelva. A ver cómo lo resuelve. Se acabó. Ahí van a saber si este tipo tiene potencial o no. Y finalmente contraten por la actitud, no solo la aptitud. O sea, ¿qué tipo de persona es esta? Es una persona solvente, empática, es una persona con pensamiento propio, es una persona con carácter, con temperamento, es una persona que no se intimida, que no se achica, o simplemente es un gurú de su campo, de su especialidad. Bueno, en fin, lo que quería decirles hoy, y con eso voy a terminar, es que todavía inteligencia artificial está en pañales. Y este es el momento de la transición hacia no sabemos dónde ni a qué, pero que educadores, empresarios y demás tienen que ir haciendo algo al respecto. Porque, digamos, no lo dejan pasar, o sea, está ahí. Y entonces, mientras más tengan esta combinación de ser cautelosos, pero ser arriesgados bajo situaciones de control. O sea, no quedarse a esperar dormido, sino decir, ok, ¿cómo pongo a prueba esto para estar seguro si funciona? A ver, vamos a darle un caso para ver cómo lo resuelve o qué nos propone y vamos a discutir su solución. Es decir, cómo yo lo voy incorporando, pero no ciegamente, no dándole el don de la santa palabra, sino muy críticamente. Entonces lo adapto, lo aprendo, lo incorporo, entreno a mi gente, pero pongo a prueba y veo cuáles son los límites de lo que sí me puede hacer bien y lo que no me puede hacer bien. Si logran eso, le van a sacar provecho. Bueno, muchas gracias. Bien.
Bien, agradecemos la conferencia del señor León Trachtenberg y en esa línea queremos invitar al señor Carlos Vilches, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, para hacer la entrega del certificado oficial por la participación en esta ponencia. Lo recibimos con fuertes aplausos. Fuertes los aplausos para nuestro ponente. Muy bien. Ahora